noches, estos Animales 2020, otro día más para hablar de coronavirus, otro día más para tratar de cuidarnos entre nosotros. Ya está sentado con nosotros el doctor Camburián, nuestro infectólogo. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Y está sentado Diego Santilli, que es el vicejefe de gobierno y la persona encargada del Ministerio de Seguridad. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Enrique de Rosa, que nos va a ayudar a entender de qué se sucede. Hoy en Animales vamos a abrir un WhatsApp de voz, que ya te digo el número, es el 11 36 76 25 07. Lo vas a ver enseguida sobreimpreso. 11 36 76 25 07, para que vos mandes un mensaje de voz breve, si te pedimos. Tratamos de contestar todos con todas las dudas que tengas de todo tipo. Desde si apareció un nuevo modo, el paño con lavandina, para preguntarle a Maxi Montenegro y a toda la mesa si vas a cobrar los 10.000 pesos o no, a Javier Calvo cómo van a volver los argentinos, a Romina Mangel lo mismo, y por supuesto a Nacho Ortelli. Este es el teléfono que abrimos, 11 36 76 25 07, solamente WhatsApp de voz. Nos envías y te vas a escuchar al aire para contestarte en un día, y lo voy a confesar desde mi prejuicio, difícil. 86 casos más, 2 fallecimientos. ¿Es para preocuparse, Doc, el número? No, es esperable, por supuesto. Es como venimos diciendo, la curva seguro va a ir creciendo y es esperable, es normal, normal, es habitual que así suceda. Y seguramente en el transcurso de los días ese número va a ser seguro más alto, sí. No, te digo, nos parecemos, o sea, por el temor es no ser Italia, España o Nueva York. ¿Estamos en esta situación o tenemos que decir no, estamos de otra manera? No, por supuesto que no. No estamos en esa situación, no sabemos bien qué es lo que va a pasar, pero por supuesto que estamos, como decimos siempre, con medidas adelantadas, así que esperemos no estar en esa situación. Claro, o sea, esto de haber tomado la cuarentena con solo 3 personas fallecidas nos da una ventaja de naturaleza, de Dios, no sé, de alguien. Sí, el presidente ya tomó las decisiones que tiene que tomar. Ahora somos nosotros. Si nosotros no cumplimos con eso, seguramente vamos a estar en situación más complicada. Así que ahora nos toca a nosotros. Bien, te recuerdo el teléfono 11 36 76 25 07, WhatsApp de voz. Hoy está el doctor Camburián para preguntarle. También a Diego Santilli, desde mañana comienzan bloqueos a algunos accesos. ¿Cuántos accesos van a poder permitir el ingreso de personas que no son servicio público o autorizados, Diego? 111 accesos tiene la Ciudad de Buenos Aires. Lo que vamos a cerrar son 59. 59. Es decir, los accesos más importantes de la ciudad, la provincia y la provincia de Ciudad van a estar abiertos. Pero la Ciudad de Buenos Aires tiene, al lado del puente San Martín, donde vengo a estar con nuestra policía, la federal, y la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía de la ciudad, federal y provincia de Buenos Aires, hay puentes, acceso abajo donde pasa un coche, 2 coches, y nosotros tenemos que destinar personal. Claro. Entonces, Puente La Noria, Puente Alsina, los principales accesos a la ciudad están habilitados. Obviamente, el control de colectivos o transporte público o camiones para la logística, el abastecimiento, está perfectamente liberado y controlado. Bien. También. Como recién, para un colectivo controlan a las personas, pueden pasar las personas. Y el vehicular está restringido, porque tiene 111 accesos a la ciudad. Diego, recién lo escuché a Claudio Velocopit, de la Asociación de Prepagas y por supuesto uno de los accionistas del canal, diciendo muchos retenes complicaron el día de hoy, porque había gente que tenía que llegar y había largas colas para... ¿Barajan que esto puede ser una complicación más que una ayuda? Sí, es verdad, pero tiene que ser una complicación para aquel que todavía está recorriendo o andando por la calle sin tener que andar. Y tenemos que hacerlo porque hoy en la Ciudad de Buenos Aires 9 de cada 10 personas están aisladas en sus casas. 9 de cada 10, Luis, es un montón. Ahora, el 1 restante, seguramente seamos los que estamos acá, que tenemos que estar trabajando, acompañando y comunicando. Seguramente sean médicos y médicas, pero también hay gente que no tiene que estar en la calle. Hay casos, lo viste en la Panamericana, lo viste a un joven que andaba jugando al Pokémon GO en la Ciudad de Buenos Aires, entonces detenida esa persona. Digo, no quiero usar ejemplos absurdos, pero la única manera de luchar contra esta pandemia, y el doctor sabe más que cualquiera de los que podemos opinar nosotros, es que no se replique. Para que no se replique no tiene que haber gente. Bueno, hay muchísima información. Voy a ir a España enseguida y también a Italia para saber cómo es la situación, pero quiero con mis compañeros de trabajo de animales contarles qué tiene cada uno de ellos. Hoy Nacho Ortelli nos va a mostrar
algo que es un material muy importante, que fue, corregime Nacho, lo que convenció al presidente de analizar distintas medidas que hoy vamos a contar, ¿no es cierto? Sí, exactamente, Luis, te traje las curvas que le llevaron al presidente de la proyección de casos que podía llegar a ver si no tomaba una decisión extrema como la que tomó. 2 escenarios concretos, un escenario si tomaba la decisión cuando la tomó y otra si esperaba hasta el 15 de abril, como algunos sugerían, en función de lo que habían hecho España e Italia. Bien, nosotros hemos decidido no dar cifras de casos esperables. Hay 3 escenarios, como planteaba Nacho recién, de qué es lo que puede pasar, cómo sería una situación aceptable, una situación intermedia, una situación dramática. Pues me parece que no corresponde, Enrique, me parece que hoy tirar cifras de eventualidades, más allá del error científico, genera más pánico, es la impresión que tengo. No, sin duda, hay algo, creo que ayer lo hablábamos, que se llama sesgo confirmatorio. Cuando uno mentalmente imagina que algo va a andar mal, mira al día siguiente, obviamente la curva va a ser mayor en número, eso confirma que yo tengo razón, ergo las cosas andan peor. Eso pasa en áreas muy simples. En este momento es un experimento social y psicológico terrible, una pandemia, creo que nadie la vivió de los que estamos vivos, y evidentemente cuando yo miro los datos o tengo datos, en general imagino, por ejemplo, hasta que gente del gobierno me está ocultando datos. Claro. Entonces se genera una cadena terrible, en vez que me digan, bueno, como decía el doctor Pollack ayer, sabemos que murieron, ayer dijo, creo que eran 4, hoy son 6, pero en última instancia tenemos eso, y el dato frío sirve de algo. Lo otro son extrapolaciones que tendrán que ver inclusive con la detección de casos, atención. Porque si nos pusiésemos a ser realmente duros, posiblemente haya más. Pero claro, es lo que también ayer decíamos, ¿no? Antes de irme a mis compañeros, preparemos, porque ya me dicen que hay cantidad de mensajes a nuestro WhatsApp de voz. Antes de irme a España, quiero escuchar a uno. Y tenemos 2 casos. Uno que tiene Romina Mangel, que es los argentinos que todavía no han podido volver. Y el otro que es el de Javier Calvo, la inversa, que son extranjeros que están aquí. Romina, título de lo que vas a contarnos hoy. Bueno, la complejidad para traer a los argentinos que están afuera, pero remarquemos que son los argentinos que se fueron después del 13 de marzo. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Y las dificultades que está teniendo la Cancillería en este momento para traerlos de vuelta. Un tema que es incómodo porque muchos dicen, ¿por qué te fuiste el 13 de marzo? Y que ¿No? acá lo plantamos alguna vez, ¿no? Bueno, por supuesto que sí, pero acá está, digamos, el informe concreto de Cancillería que reportan los consulados de cuántos son, dónde están y qué va a pasar con ellos. Hay extranjeros que se quieren ir también, Javi, o que deberían irse aquí en nuestro país. Sí, Luis, hay 5.000 europeos, no solamente extranjeros, sino europeos, donde hoy se concentra la letalidad del coronavirus. 5.000 europeos varados en la Argentina. ¿5.000? 5.000 europeos varados en la Argentina. Hoy veíamos una familia francesa en la Panamericana detenida que estaba con la motorhome y que venía dando vueltas por toda América Latina y que había entrado a la Argentina a principios de marzo, estuvo por el norte y apareció hoy en la Panamericana. Bueno, calcula, y esto no son cifras del gobierno argentino, son cifras que maneja la representante de la Unión Europea en Buenos Aires. Alrededor de 5.000 europeos que no saben cómo volver a Europa. Bien, y Maxi, vamos a hablar el impacto de la otra pandemia, lo que decíamos, la pandemia sanitaria y la pandemia económica, ¿no? Medidas muy importantes que se tomaron en las últimas horas para saber quién va a poder pagar los sueldos a fin de mes y principio de abril. Claro, por ejemplo, podemos escuchar el primero de los llamados que, insisto, llegó al 11 36 76 25 07. Estamos en condiciones, diré, de poder escuchar primero de los llamados que veremos de qué se trata, por favor. Soy María de Belgrano. Quería saber que hay un video circulando de un médico que recomienda los vapores de agua. ¿Es correcto hacerlo? ¿Es bueno? Muchas gracias. De estos hay cantidad, gracias, hay cantidad sobre soluciones mágicas, vapores de agua, salir a comprar acitromicina. ¿Doc? No, los vapores de agua son buenísimos para cuando uno tiene moco, los chicos sobre todo, ¿no? Pero no sirven para el tratamiento del coronavirus. Tampoco sirve el vinagre, es buenísimo para las ensaladas porque salen ricas, pero no son para el tratamiento El único tratamiento que tiene coronavirus es detectarlo temprano, por un lado, y por otro lado el tratamiento de los síntomas, bajar la fiebre y el que, digamos, cuando el cuadro se agrava, tratamientos más complejos y más intensivos. Hoy circuló una versión que un médico en Marsella, un epidemiólogo muy discutido, y un señor en los Estados Unidos, que incluso Donald Trump dijo, habían encontrado la hidroxicloroquina, que asociada con un antibiótico, lo están probando. Hay diferentes libros respecto de esto, algunos están de acuerdo y otros no están de acuerdo.
No sé, es una alternativa que hay que seguir estudiando y si funciona, y ojalá que funcione, digamos, por supuesto. Te lo pregunto torpemente, ¿no se encontró la cura, el tratamiento para el coronavirus? Todavía no. Nada. Todavía no. Bueno, nos vamos a ir a España, pues nos está escuchando un colega, un argentino que hace unos cuantos años que está viviendo en Madrid y está en cuarentena, es Daniel Galvalici. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo te va? Buenas noches y saludos a todos los que están en el piso. ¿Se me escucha bien? Perfectamente y se te ve muy bien, a pesar de esta situación. ¿Dónde estás? ¿En qué situación de cuarentena está? ¿Cómo está Madrid en esta noche, Daniel? Bueno, estoy acá en el living de mi casa, son las 3:30 casi de la madrugada y Madrid, bueno, generalmente hoy al ser día de semana no se escucharía tanto ruido, pero generalmente donde yo vivo siempre un poquito de ruido hay, que vivo en el barrio de Lavapiés, lo que sería cerca de la estación de Atocha, pero bueno, no se escucha una mosca, la verdad, desde acá a partir de las 10, 11 de la noche, claro, como cierran las farmacias, cierran los mercados, ya no hay autorización para que nadie en la calle. ¿Estás en cuarentena general o por alguna situación cercana o detección de coronavirus estás dentro de tu casa, Daniel? Estoy en cuarentena porque legalmente hay que estar en cuarentena. Nadie puede estar en la calle si no tiene si no tiene que ir al trabajo, si no tiene que ir al mercado o si no tiene que ir a la farmacia. No se puede estar en la calle, por ejemplo, no puedes estar parado, no puedes estar charlando con alguien, no puedes estar acompañado, salvo por un perro que lo saques a pasear. Este confinamiento es un poco más duro que el de Italia, que en Italia permiten salir a correr un poco y hacer, creo que, las inmediaciones, pero acá no se puede nada de eso. Obviamente digamos, perdón la interrupción, Daniel, que hoy ha sido un mal día en el reporte de la cantidad de fallecidos en España, ¿verdad? Pero se venían de unos días, por lo que tengo entendido, se empezaba a estabilizar un poco la curva, no sé tanto de números, un amigo que analiza mucho la curva en incrementos. También tengo entendido por lo que leí que no hay que ver especialmente el tema de los muertos más que de los infectados, porque no lo digo por Argentina, pero en el caso de España, como lo saben, no se están haciendo test porque no hay dinero, no hay recursos, no alcanza para la cantidad de enfermos o de enfermos que hay. Entonces yo lo conozco, no me lo cuenta nadie, conozco varias personas que están presuntamente enfermos, se los consideran enfermos porque tienen muchísimos síntomas, pero es tal la magnitud del desastre que todavía no hay posibilidad de hacerles el test. Hay una forma de hacer un test rápido que ahora el gobierno creo que lo ha comprado y lo van a hacer. Entonces, a lo que me refiero es que de esos 42.000 que hoy ya confirmados, son muchos que, bueno, porque tienen los síntomas similares, se les queden encerrados en las casas, que no salgan por 14 días. Si le hacen el test, yo tengo una muy amiga mía que fue médica y siendo médica tratando a un enfermo se contagió y le dijeron que por 28 días no puede salir de la casa. Pero el caso de ella es distinto, no puede estar con nadie y toda persona que la toque automáticamente queda en situación de... Es interesante lo que estás planteando, Daniel, respecto de mirar el número de personas fallecidas, Doc Camburian, porque decíamos, la cantidad de infectados es mentirosa por la capacidad o no detección, pero digo, mirar 4 ayer o 6 personas fallecidas es lo que hay que tener en cuenta para saber la situación, ¿no? Es mucho más factible cuantificar a los fallecidos que cuantificar a los infectados, porque definitivamente no sabés, digamos, si no testeas a todo el mundo, no sabes quiénes son los infectados y quiénes no. Si bien yo estoy de acuerdo y me parece que lo que hay que hacer ahora es bueno, no lo digo yo, lo dice la OMS, testear, hay que buscar más porque tenemos que encontrar a los infectados para poder aislarlos correctamente, nunca vas a poder testear a todos, así que el número objetivo es el número de fallecidos. Decías, Daniel, que la cuarentena, la restricción de circulación en España es mucho más rígida, más fuerte que lo que pasa en Italia. En Italia, en lugares, aún salvo en algunas zonas muy denominadas rojas, en donde prácticamente no se puede hacer nada, se permite algún tipo de salida. En España, absolutamente nada. Lo que te quería comentar algo de antes, que va a aumentar mucho, o al menos los que saben, prevén que va a aumentar mucho el número de diagnosticados en España porque se va a empezar a multiplicar los test. Entonces, mucha gente que se considera sospechosa, de golpe vas a ver que va a haber un super pico de infectados. Por eso recomiendan ver el tema de los muertos. Por eso en Italia
preocupó hoy que hayan vuelto a subir los muertos con respecto de hace 2 días que veníamos. Y lo que me decía el confinamiento, es verdad que ya no lo es, fue más duro, pero ahora recordá que en Italia han clausurado en cierta forma o cerrado las fábricas, ya salvo que sean digamos sectores estratégicos como pueden ser alimentos o producción farmacéutica, tienen que estar cerrados en Italia. En España por ahora no, hay todo un lío político ahí que, bueno, por supuesto esto es usado siempre para un poco de guerra política, entonces hay sectores de la oposición que están pidiendo, incluso dentro del mismo gobierno, que están pidiendo que Pedro Sánchez, el primer ministro de España, lo haga, que digamos, impida que se continúe el trabajo, porque quiero aclarar que acá la gente sigue yendo a trabajar, se redujo mucho el transporte público, pero la gente que tiene que ir al trabajo, no sé, darte un ejemplo, los enfermeros, los médicos, un bombero, la gente que atiende en el supermercado, esos tienen que ir al lugar de trabajo. Claro. Entonces, la gente se sigue movilizando. Entonces, total. Pero las fábricas de auto, etcétera, siguen funcionando. Y Daniel, todo el mundo que tiene trabajo lo mandan a teletrabajo. Daniel, te agradecemos mucho desde Buenos Aires. Un fuerte abrazo y lo mejor para vos allí en Madrid. Un saludo para todos. Hasta luego. Daniel Galvalici, que es periodista, hace 3 años que está allí en Madrid. Hay sí, decíamos Nacho, una serie de datos que le llegaron al presidente que me gustaría que compartiéramos con la responsabilidad del caso, para no alarmar y poner cifras que son para los especialistas, no para nosotros que no lo somos, pero que lo llevaron al presidente a tomar decisiones. Contanos. Sí, exactamente, Luis. No vamos a contar la previsión de muertos que había hecho el gobierno. Esto el gobierno lo difundió entre los legisladores que lo fueron a ver al presidente, pero sí vamos a contar el cuadro de situación. ¿Por qué? Porque lo importante son la cantidad de camas y la cantidad de lugares en terapia intensiva que está previendo el gobierno que va a necesitar. Hay 2 escenarios, Luis. Un escenario era si se tomaba la decisión que tomó efectivamente el presidente días atrás, u otro si llegaba al 15 de abril sin tomar ninguna decisión. Para ambos casos, la curva hasta el 31 de marzo era exactamente igual. Vos fíjate, la previsión de casos condice con los casos que hay hoy. Se habían previsto 445 casos y hoy hay 387. Esto es al día de mañana, con lo cual, si vos sumás esos 387 y el promedio que estiman que puede haber, que son un piso de 60, seguramente va a llegar. Hasta el 31 de marzo estiman que se va a duplicar cada 3 días. Luis, vos esto cómo lo puede traducir la gente. Un día puede subir 30 casos, otro día puede ser un pico como el de hoy de 86 y así sucesivamente hasta llegar al 31 de marzo. O sea, en las previsiones no alarmaría. Hoy yo vi la cifra de 86 nuevos casos y me pareció preocupante. No, digamos, la previsión no sería fuera de lo que está estimado. No, pero lo importante de esta cuarentena se va a empezar a ver a partir del 31 de marzo. ¿Por qué? Porque a partir del 31 de marzo, según el escenario optimista que trazó el gobierno, se empieza a desacelerar esa curva. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de contagios va a seguir creciendo, pero no exponencialmente. No se va a duplicar cada 3 días. Tal vez lo pueda hacer cada 5, cada 4 o cada 6, depende. Pero te hago una introducción. Sí. Romina, digo, frente a esto, la idea de extender la cuarentena parece que ya está tomada. Parece que ya está tomada, pero además recién lo escuchaba a Diego, ¿no? Y este tema de la circulación, aunque 10 de 9 de cada 10 se guarden y 1% podamos ser nosotros. Hoy, solamente hoy, desde las 0 del viernes, Luis, hasta las 21 de hoy, se controlaron 41.346 vehículos. Mirá la cantidad que estoy hablando, tanto en Hudson, en la zona sur, como en el norte, en Panamericana, que eran las colas que veíamos. Sí. O sea que la toma de conciencia es relativa si yo te doy estos números, porque el viernes a la noche, con el feriado largo, 41.000 personas agarraron el auto y se rajaron. Hoy fueron las que estuvieron intentando volver. De esas tenés 2.000 y pico detenidas, tenés 607 vehículos secuestrados. Todo eso es el Ministerio de Seguridad. Claro. Pero entonces la verdad es que es complejo, digamos, porque todavía falta mucho. Después está la cuestión de los retenes, que se los discutieron mucho también, ¿no? A mí me gustaría que repasáramos un poco con estas placas que trajo Nacho lo que acabas de decir. Primero me sorprendió, y no quiero ponerle un tono de dramatismo, digamos que hay una previsión de personas que pueden fallecer en la Argentina que el presidente tuvo frente a sí en distintos escenarios. Mira, Luis, es si la gente no respeta la cuarentena, si la gente vuelve a salir, si el gobierno levanta esa cuarentena obligatoria. Cantidad de casos estimados el 30 de mayo, 2 millones. 2 millones de casos. De vuelta.
2 millones de casos. Si la gente no respeta la cuarentena, sale a la calle, vuelve a hacer lo que estaba haciendo hasta los últimos días, 2 millones de casos. Es la hipótesis pesimista del gobierno. Esta es la hipótesis pesimista. Claro. Exactamente. Que sería, ayúdenme, sobre 40 millones, ¿cuánto es 2 millones? No es sé. El 5%. El 5%. El 5%. ¿Es una tasa mundial, Carlos? O sea, aproximada, y quizás la tasa mundial es un poquito más alta. Todavía un poco más alta. Sí, te sigo leyendo. Sí, cantidad de casos severos estimados en ese caso son 280.000, Luis. Y acá viene el detalle importante. ¿Por qué? Porque esos 280.000, 95.247 en terapia intensiva. Hoy el sistema de salud no resiste 95.000 personas. Lo pueden, corríjanme los doctores, pero me parece... Lo que dijo Igor Locopit, que es imposible. Exactamente, es imposible. Cantidad de camas en sala general, 93.000, una guasada. Y el promedio, esto en mayo, por eso lo que quiere el gobierno es achatar esa curva, es lograr que en el pico no agarre cuando digamos, todavía no tiene la cantidad de camas necesarias, entre 15.993 y 23.900 por día, camas por día, una locura. Uno no sale, perdón, digo, a ponerse la gorra, ¿no? Digo, se entienden, con estas cifras se entiende lo que estamos diciendo. hablando? O sea, la posibilidad de 2 millones de infectados. Son cálculos del gobierno, Luis, aparte, para que no nos digan que somos agoreros, ¿no? Del gobierno. El doctor me puede corregir mejor, pero ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos que tener? ¿Por qué que la gente no transite? Para que no haya mayores contagios. Pero además, nosotros siempre tenemos que mantener la curva de personas infectadas con el virus por debajo de lo que el sistema de salud de la República Argentina puede sostener. Digo, esto es lo central, porque hoy estamos discutiendo en New York, y doctor, usted me corrige mucho mejor, hoy estamos discutiendo en New York. Se supone que es un país que tiene toda la capacidad, pero no es que no la tiene la capacidad, es que fue desbordada la capacidad, toda junta en un pico como le pasó a Italia o a España. Que es el aplanamiento de la curva. El aplanamiento de la curva no es que va a haber menos casos, es que va a seguir creciendo, pero siempre por debajo de lo que pero el sistema... nunca llamaron cuarentena. Trump siempre se negó, digamos, a establecer una cuarentena. La minimizó. Acá ibas a decir algo, tomó la decisión. Dos cosas. Lo que vengo diciendo siempre, el coronavirus no mata porque es un tipo malo. Mata porque contagia mucho y porque se desbordan los sistemas de salud. No los podemos atender, por un lado. Y por otro lado, a esos números hay que tener en cuenta y considerar que la gente se sigue enfermando normalmente de otras cosas y que vamos a tener la gripe, que también necesitan camas de terapia intensiva, y que vamos a tener bronquiolitis, que también necesitan camas de terapia intensiva. Entonces, esos números todavía les falta una parte. Bueno, lo que vimos recién es el escenario más pesimista. Yo les voy a pedir si me pueden acercar al monitor porque no veo absolutamente nada. ¿Cuál es el próximo escenario, Nacho? Bueno, este es el optimista. El optimista es del que habló Ginés González García. Luis, ¿qué dice este escenario? Que al 17 de mayo... se llegarían con 253.372 casos de coronavirus confirmados en la República Argentina. Pero lo importante de esto, Luis, tiene que ver con cuándo se empezaría a producir un aplanamiento de esa curva. A partir de los primeros días de mayo. O sea, después de abril se empieza a achatar esa curva y esa curva nos permite llegar a lo que es junio, a lo que es el invierno más duro, con una curva, con una cantidad de pacientes que son atendibles. Por ejemplo, mira, cantidad de casos críticos en terapia intensiva, 11.908. Contra 90 y pico mil que decíamos en el escenario más dramático. O sea, exactamente. O sea, digamos, lo que vimos antes es... situación de no hacer nada o de no dar bola a la cuarentena, 2 millones de infectados, 98.000 en terapia intensiva. Si hacemos algo, por favor, la vemos de vuelta. Tenemos 250.000 infectados. 250.000 casos de infectados en total, Luis, desde el 3 de marzo. No es que los 253.000 los vas a tener en mayo. Por eso, 11.900 pacientes en terapia intensiva es un número tal vez más razonable. No digo que sea fácil, y pero decir, más Javi, razonable. que digamos, el logo al final, el signo, es porque es dato oficial. O sea, no es que no es una investigación de... Esto habíamos adelantado la semana pasada, que era unos informes que le había pasado al Ministerio de Salud, por lo cual había decidido el presidente tomar la medida. Yo quería preguntarle a Santilli que el gobierno de la ciudad está planteando cerrar accesos a la ciudad, pero tengo entendido que también está pensando en otro tipo de restricciones, de funcionamiento horario de ciertos comercios, de tal vez restringir aún más ciertas actividades que hasta ahora están exentas en la ciudad. ¿Esto va a suceder mañana? ¿Va a suceder en la semana? No, nosotros estamos llevando el control al máximo.
control al máximo significa que tiene que transitar el que tiene que transitar, el que tiene autorización y permiso. Segundo, estamos totalmente coordinados con el gobierno nacional y con el de la provincia, pero totalmente coordinados. Nosotros participamos en una reunión el día de ayer con el presidente, los intendentes, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y el presidente nos pidió a todos mayor rigurosidad a la hora de los controles, por lo que dice Romina, el viernes salió mucha gente porque bien anunciado el jueves a la noche, una hora antes, porque si lo anuncia el jueves para las 0 horas del viernes, se produce la movida más... Y es todo legal. Totalmente. Pero yo quiero volver a... Yo no sé si te complico, Dire, hoy estoy pidiéndote las cosas al aire, cosa que no me gusta. ¿Podemos ver las 2 placas de vuelta que trajo información oficial Nacho Ortelli? Esto es... el optimista. Esto es, lo agarramos a tiempo. O sea, se le da bola a la cuarentena, se cumple todo esto, lo agarramos a tiempo y repasemos las 2 cifras, de infectados, y de terapia intensiva. Infectados 253.372, esto es casos en total, no es que el 17 de mayo va a haber esta cifra, sino cuando ya ahí la curva se ameseta y ya no hay más picos. Y en terapia intensiva 11.908 pacientes. Que se puede afrontar esta cifra. Va a ser difícil igual, ¿no? Sí, claro. Bueno, acá lo puede decir Santilli. Sí, pero a mí me gustaría decirte algo. Por supuesto que el sistema de salud de la Argentina tiene para sostener con lo que estamos preparando estos números. Ahora, esto no es cuestión solo de camas, no es cuestión solo de respiradores. Y los médicos, personal, y las médicas, y las enfermeras y enfermeros que tienen que estar... Que un poco ayer lo decíamos con Enrique, ¿no? Digamos, Sí, no, en realidad que ayer justamente hablábamos, es una de las grandes cuestiones, esto es sabido, el tiempo que dure, la capacidad del personal de sostenerlo en todo sentido, ¿no? Porque creo que ayer vos mostrabas las imágenes en España de las máscaras, y yo te decía, eso es paralelo al sufrimiento psíquico, que no es una nebulosa, es algo muy concreto, muy estudiado. El desgaste profesional es pesado y bueno, si en parte por eso uno está constantemente tratando de bajar la cuestión, controlarla, porque también esto lo sufren. Yo vivo recibiendo preguntas de médicos que trabajan en hospitales que están angustiados. Lo mismo tiene que ver con la policía, Luis, ¿eh? Sí. Lo mismo tiene que ver con la policía. Vos tenés a todos nuestros policías en la calle dando cumplimiento a la norma, hablando con los vecinos, dialogando con ellos, pero también tenés mamás que amamantan, tenés personas mayores de 60, tenés realidades. Entonces digo, también vos vas perdiendo personas que están en el frente de batalla, por ponerle de una manera, que tenés que cuidar. Pero yo te digo, esto que planteaba recién Nacho, no es con la intención de asustar, ni de hecho, como decimos, con de muertos, el ala dura de Manguel, a quien suscribe. Este es el escenario pesimista, que reiterémoslo, en el caso de no tomarse en cuenta las medidas que se han tomado, que afortunadamente se tomaron, pero de no respetarse, la cantidad de casos acumulados al 30 de mayo sería 2 millones. 2 millones de casos, exactamente. Con 96.000 personas en necesidad de terapia intensiva. Información oficial. Esto lo llevó Alberto Fernández. Esto es un paper del Ministerio de Salud que lo llevó Alberto Fernández a decir... no pasa nada, no hay riesgo de que llegue, estamos lejos, etcétera, etcétera, es totalmente distinto, sí digo. Yo quiero agregar algo porque vos hiciste 2 preguntas, una, Romina, que tiene que ver con cuántas personas vienen del extranjero. Y ese es un tema que también abordó el gobierno nacional, clave, porque si vos traes 9.000, 19.000, 20.000 personas que vienen de lugares... 45.000. Bueno... Peor aún. Hay 45.000 argentinos que deben volver. 45.000 que se fueron después. Si vos lo traes. Si vos lo traes, que vienen de, como bien decía el amigo Calvo, que vienen de Europa o de los lugares donde tengan... De Madrid, de Nueva York. Lugares de que el virus va por la sociedad. Los traes acá y no controlas eso, eso se te expande. Obvio. Entonces, o sea, no hay duda, doctor Camburian, ¿no? Ninguna duda. Yo soy argentino y me encantaría que si estoy afuera me traigan, pero hoy en situación de catástrofe hay que cuidar a la población mayoritaria y sana, definitivamente. Esto que está diciendo Diego es clave, porque cuando vuelven a ver, y lamento, digamos, dar esta información, pero él la conoce, cuando se traen a estos argentinos que están en el exterior, lo controlan cascos blancos, que es voluntario,
y después, a menos que haya algún caso reportado en alguno de los aviones, se van a sus casas, Luis. ¿Te acuerdas que en la radio lo hicimos? Un matrimonio en Neuquén muy bien intencionado, llegó y se fue, se tomó el bondi y se fue a Neuquén. Por eso, entonces. Pero cascos blancos. Nosotros, cantidad de personas que arribaron a Ezeiza, que pasaron por los hoteles, hace 48 horas que instalamos el tema hoteles, 1.328 personas. Ya fueron dadas de alta, no de alta, que pueden irse caminando, fueron dadas de alta de los hoteles, porque se le hizo el triage, porque se esperaron las 48 horas, a sus casas la cuarentena, 323. El resto todavía permanece en hoteles. Es una etapa anterior donde nosotros le brindamos a la comida. Por eso le pedimos también, sé que hubo un problema en un hotel hoy, tranquilidad a la gente. Nosotros estamos haciendo el paso previo para que esa gente no salga derecho, se da un taxi, un remis y vaya. Quiero ahora con Romina y con Calvo vamos a repasar. Romina tiene los 45.000 argentinos que están queriendo volver y Calvo tiene los 5.000 europeos que se quieren ir. Te recuerdo el 11 36 76 25 07. Allí WhatsApp de voz solamente para preguntarle al doctor Camburian, a Javier, a Maxi, lo que tengas que preguntarle. Me voy a Italia porque la sensación que yo tengo es evitemos que pase lo que pasó en Italia. Hoy fue una subida en la curva. Nos vamos al corazón de la Toscana. En Pisa nos está escuchando Gerardo Pepino, que es un gran amigo. Gerardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luigi, buenas noches a todos. Contanos en un día difícil, porque como pocas veces veo que los italianos están mirando la cifra. ¿Bajó el número de fallecidos, no bajó? Y hoy no fue una buena jornada, o corregime. Sí, no, hoy subió el número de fallecidos. Lo que bajó fue un poquito, fue la cantidad de contagios. Y eso sí, a las 6 de la tarde, todos los días, la Protezione Civile da los números, como un boletín de guerra, ¿no? Cuántos contagios, cuántos muertos y cuántos curados. Pero es un boletín que a las 6 de la tarde lo escuchamos todos. Sin metáfora, un boletín de guerra. Contame, Gerardo tiene una panadería, que es la panadería argentina, muy cerquita allí de la Torre de Pisa. ¿Cómo es el día a día? ¿Estás pudiendo trabajar? ¿Qué pasa ahí? Sí, nosotros somos uno de los pocos que podemos quedar abiertos en el sentido de los comerciantes alimentarios, iguales que las farmacias. Por lo tanto, lo que decayó de una parte, imagínate que en un centro histórico tenía de clientes todos los restaurantes, los bares, las paninotecas, que obviamente están cerrados, pero se balanceó con el tema del delivery, ¿no? de llevar la comida a casa de ancianos, sobre todo. De eso se trata. Porque los ancianos no tienen la aplicación de la compra online. Tienen el teléfono, ¿viste? Y tenemos un cierto tipo de clientes de una cierta edad. Italia tiene una población muy grande de ancianos, donde esta gente, el único contacto humano que tienen es conmigo cuando le estoy llevando la comida diaria. De una tristeza, de un dolor vivir esta situación. Es tremendo, no hay palabras para describir tanto dolor, una muerte tan dolorosa, Luigi. Contame vos, Gerardo, yo hace 40 años que lo conozco a Gerardo. ¿Cuánto hace que te fuiste a Italia, Gerardo? Hace 25 años, Luigi. 25 años. ¿Cómo estás vos personalmente en esta historia? En esta historia estoy, no lo siento mucho en el sentido de no hacer la cuarentena, pero está el dolor, se puede decir, de revivir la muerte de mi madre. Eso me tiene muy, muy mal. Mi madre murió en Argentina de una neumonía. Y cuando el médico habló con mi cuñado, le dijo, la mujer, por mi madre, ya no respira, le vamos a hacer un entubamiento, la ponemos en terapia intensiva, y esta terapia intensiva fue muy directo el médico con mi cuñado, le explicó que es un porcentual mínimo de ancianos o de personas con un organismo dañado que puedan salir de esa situación. Mi cuñado habló conmigo y me explicó esta situación. Mi madre tuvo la suerte de poder ser acompañada por mi hermana
por mis sobrinos, por mis sobrinas, por mi cuñado, en esa última despedida. Las personas que estamos despidiendo en Italia, que hoy fueron 7.000, no tienen esa suerte del último acompañamiento final. O sea, en ese momento que los van a entubar y los van a poner en terapia intensiva, les dan una tablet para que saluden a sus nietos, a sus hijos, y tal vez le harán creer que va a salir todo bien. Cuando sabemos que una persona anciana en la terapia intensiva y con el entubado, el gran porcentual no sale adelante. Es esa la cosa que me vino en mente, ¿no? La tristeza de los viejos, la tristeza de cómo se van los viejos, de la crueldad de esta enfermedad. A mí no me gusta la expresión dar consejo, no me gustan los consejos. Me parece que uno pide consejos al que ya le va a justificar la decisión que ha tomado, y el que da consejo tiene un grado de cierta soberbia, pero no encuentro otro modo. ¿Se te ocurre, dar un consejo, dar una impresión para nosotros que estamos empezando, porque la naturaleza nos ubicó en esta zona del planeta, y con la experiencia que vos estás pasando allí en Italia, qué hacer, cómo afrontar esta situación, Gerardo? Luigi, para mí lo que hizo el presidente Fernández es genial. Se anticipó para que no se produzca lo que se produce, la tragedia, la guerra que estamos viviendo aquí. Y la idea es, estemos en casa. La fórmula es más contagios, más muertos. El coronavirus se transmite con la saliva. Entonces, mantengámonos alejados de las personas, usemos la máscara, usemos los guantes, porque la saliva pudo haber caído en cualquier parte y con nuestras manos los contagiamos. Ya lo habrán dicho miles de virólogos, obviamente. Sí, claro. Pero la idea es no salir de casa. No salir de casa para evitar contagios. Porque la fórmula, te la repito, Luigi, más contagios, más muertos. Claro. Y es una muerte cruel, triste. Es una guerra dura. Es una guerra triste, esta de no saber dónde está el enemigo. ¿Entendés? Porque el enemigo es invisible. Claro. Contame esto porque es interesante, y acá se lo voy a preguntar también a Carlos, al doctor Camburian. ¿Se reparten masivamente ahí en Italia las máscaras y los guantes, o solo, por ejemplo, a vos que trabajás en una panadería y prestás un servicio alimentario básico? ¿Para todos hay máscaras y guantes? No hay máscaras para todos. Es un gran problema el tema de las máscaras. Es un gran problema. Incluso hubo problemas con otros países donde no permitieron, por ejemplo, hubo problemas con la República Checa, que secuestró de las máscaras que venían de China. Es casi imposible encontrar máscaras, no se encuentran en el comercio. De cualquier forma, las que tenemos nosotros, los guantes con los que trabajamos y las máscaras, son máscaras que por fortuna teníamos o hemos comprado, o de amigos que venían de Brasil, o antes de que la tragedia también llegase a Brasil, traían este tipo de máscaras. Un amigo venía hace unos 20 días, cuando en Brasil todavía no estaba toda esta tragedia, y le dije, tratá de conseguir la mayor cantidad de máscaras posible, porque aquí en Italia no se consiguen. Ahora, en el nuevo decreto, Conte habló de que sí, que iban a dar más cantidad de máscaras. Hablan de millones de máscaras que están llegando de la China y de otros países. Pero son fundamentales las máscaras. Claro. Para mí, siempre desde mi humilde ignorancia, ¿no? Gerardo, ¿cómo trabajás? Vos tenés una panadería, que es un local abierto al público, puede entrar una cantidad de gente. ¿Cómo haces para organizarte con esto? No, entra una persona a la vez. Entra por una puerta y sale por la otra. Y los demás esperan afuera a 1 metro, 1,5 metros de distancia. Y digamos, cuando se puso esta cuarentena, estas restricciones, por lo menos en tu zona, ¿los italianos la aceptaron rápidamente o se pusieron medio real, no querían hacerla? Fue todo muy gradual. Al principio las personas la tomaron como fue ese fin de semana pasado, donde tanta gente fue a la costa. Aquí se fueron a esquiar, por ejemplo, tantas personas, porque nunca se vivió una realidad así. Los chicos, lo primero que cerraron era la escuela, los chicos estaban en la casa. Bueno,
vamos a pasear, se podía decir, ¿no? Después se puede decir que les cayó la ficha, cuando la cantidad de contagiados aumentaba, la cantidad de muertos aumentaban, cayó la ficha y la gente empezó a tomar conciencia de que no hay que salir de casa. Y en el último decreto se afirma, aumentan las multas llegan hasta 3.000 euros por quien sale de casa, y una pena, estamos leyendo ahora, de 5 años a quien se mueve de casa cuando es positivo al coronavirus, cuando tendría que estar en cuarentena, ¿no? Pero es una situación que ahora sí cayó la ficha y la gente no se mueve, la gente tiene miedo. La circulación de autos, vos sabés que acá en Buenos Aires mañana empieza una restricción a los accesos, desde ya que en el transporte público solo puede ir una determinada cantidad de gente, hay que justificar porque uno está viajando. ¿Qué pasa en el tránsito, en la circulación habitual allí en Italia, Gerardo? En este momento, bueno, en el último decreto se está tratando de cerrar las provincias, no se puede ir de una provincia a la otra. Ya hablamos en Italia, como conocés, Luigi, las provincias están a 5 kilómetros. Claro. Estoy acá a Pisa, de Pisa a Lucca estoy a 10 minutos y de Pisa a Livorno estoy a otros 10 minutos y ya cambié 3 provincias. La idea es no moverse, tratar de cerrar las ciudades, las regiones, más de hacer lo posible para cerrar al máximo, porque se comprobó que tanto en el caso de Wuhan en China como en Codogno, donde estuvo el primer foco, claro, cerrando la ciudad, no permitiendo salir y entrar a nadie, bajaron muchísimo los contagios. Claro. Por otra parte, hay una autocertificación que tenemos del Ministerio del Interior, donde certificás por qué te estás moviendo en ese momento, y te podés mover solamente por trabajo, por medicinas o por géneros alimentarios. Claro. Basta. Y están muy estrictos, o sea, viajamos todos con esa autocertificación en el bolsillo, ¿no? Gerardo, a mí me pararon, por ejemplo, hoy me pararon 2 veces. Claro. Hay también, por lo menos la idea de lo que se ve, y contame si es correcto, que se van a focalizar en los lugares donde más contagios hay. Aquí estamos con el vicejefe de gobierno de la ciudad, sabemos que en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires, la provincia donde hay más casos, y parece ser que donde más restricciones va a haber para circular. ¿Pasa esto que en zonas rojas, ahí vos decías en Codogno, en la zona norte, es donde más duro está la cosa? Claro. Y fue al inicio, las restricciones máximas partieron desde ahí. Incluso la cuarentena que se está viviendo en Lombardía tiene mayor cantidad de tiempo que la que estamos viviendo en el resto de Italia. Claro. De eso se trata, ¿no? De cerrar las zonas rojas para evitar el contagio, que es lo que pasó por irresponsabilidad de tanta gente que vive en el norte de Italia. La zona roja era cerca de Codogno, Lodi, cerca de Milano, y las personas que de ahí, cuando tendrían que haber estado en cuarentena, cerrados, eligieron irse a las otras regiones de Italia, fueron los que contaminaron el resto de Italia. Claro. Pero eso se entendió, en un momento trágicamente, con la cantidad de infectados y de fallecidos, se entendió y por eso ahora se tomó en serio esto de no moverse. No, ahora no hay que moverse, ahora no se mueve nadie. No se mueve, incluso en el último decreto ya cerraron todas las fábricas y todas las actividades que no son necesariamente vitales, como industria de la medicina y de los alimentos, ¿no? Claro. ¿Y cómo es el impacto? Bueno, en el caso tuyo me dirás si tenés o no tenés laburo, si va gente o no va, en el general de la economía italiana para el comerciante común como vos. En el caso mío de alimentaria se trabaja en el sentido, cambió la forma del trabajo, en el sentido, como te explicaba antes, todo lo que dependía de mí, lo que eran bares, restaurantes de la zona, con quienes trabajaba, ahora ya no tengo ese tipo de clientes, no tengo Pisa es una de las grandes ciudades universitarias, junto a Bolonia, de las grandes ciudades universitarias de Italia. Los estudiantes obviamente se fueron a sus casas, o sea, los turistas no están, o sea, cambió el tipo de cliente. Ahora, quien te llama son estas señoras que antes a lo mejor hacían una compra grande en un gran supermercado, y ahora vamos nosotros, porque el único tipo de contacto que tienen estos ancianos y estas familias son el comerciante de la zona.
¿entendés? Sí. Es a quienes se les lleva la comida diariamente y de quienes te das cuenta que tienen el único contacto humano, lo tienen con uno. Total. Porque si el hijo o la hija viven en otra provincia, no pueden venir a visitar a sus padres. Total. Gerardo, abrazo fuerte y agradecerte muchísimo. Cuídate y está muy bien. Tante gracias a te, un fuerte abrazo Luigi y un fuerte abrazo a toda la Argentina. Gracias, muy, muy amable. Gerardo, que está en Pisi. ¿Sabes que yo lo escuchaba, Enrique, a Gerardo, y me genera una contradicción a mí incluso como periodista? Porque él dijo, esto es una guerra, es tremendo, los ancianos se van solos, la tableta... Hay que contarlo, generamos más susto que prevención. ¿Cómo manejar esta situación? Yo creo que ayer lo decíamos, parte de lo que hay que manejar acá es, obviamente, Maxi les va a hablar de la parte económica, hay una parte sanitaria, hay una parte psicológica, hay una parte del personal, y cada uno a comprenderla. Una de ellas, pero creo que los medios en general lo están manejando muy bien, es la ética periodística en cuanto a qué se difunde y cómo. Este hombre acaba de pasar un mensaje, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, que es lo que uno sin estudiar filosofía entiende el concepto de vivencia. Este hombre es panadero y nos da en 2 palabras, entendió perfectamente. No hay que moverse, pasa por la saliva, los ancianos están solos. Y el hombre no cursó como nosotros, se molió en medicina. Sin metáfora, es panadero, O sea, no es un industrial. Y tampoco es, quiero decir, esto es lo que decía Emerson de la vivencia. Él aprendió. Ese aprendizaje es el que afortunadamente la Argentina lo tomó. Entonces lo que creo que acaban ustedes de hacer muy interesante es decirle, miren, está bien, estamos tomando medidas aparentemente drásticas, vamos a poner bloqueo, pero ¿saben qué? Miren, ahí hay una persona en Italia y dicen, bravo que lo están haciendo ustedes así. Entonces, no creo que sea tremendista, creo que es simplemente decir, es una guerra porque es una guerra, y empieza a ilustrar una cantidad de cosas que justifican por qué la gente que está en puestos de mando está haciendo las cosas bien. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque ahora voy a abrir enseguida. Hay miles de mensajes al 11 36 76 25 07. Quiero contarte con Romina qué va a pasar con los argentinos que están afuera, que han conseguido nuestros teléfonos celulares, y yo los entiendo y no me enoja nada. Nos llaman a cualquier hora, le pasa a Romina, nos pasa a nosotros, y con Javier los 5.000 europeos que se tienen que ir. Digo, que genera una angustia también muy especial. Digo, yo no quiero estar en los zapatos de quien está al lado de estos 15.000 argentinos, perdón, 50.000 argentinos que deben venir y que no pueden venir por razones sanitarias. O sea, ¿cómo explicar o cómo afrontar esa situación, Enrique? Creo que cualquiera de nosotros debe tener algún conocido o amigo que tengo yo, y hablaba con un médico, me dice, qué suerte que mi hijo se viene, abandonó una beca fenomenal que tenía para estar, y le digo, mira, pero ¿sabes qué? Se vuelve, iba a Barcelona, se vuelve. Permanece la vida, vamos haciendo justamente, Diego ahí está haciendo, ir alargando este tema de la curva, porque perfectamente el Clínicas, el Italiano están poniendo camas y demás, pero en definitiva es lo que Carlos ha repetido y todos los médicos hemos repetido, acá no hay mucho milagro. Fíjense, vuelvo sobre esto, un panadero nos dice, miren, hay que bajar el número de casos porque se sobrecarga el sistema. Es tan poco lo que tenemos que aprender y empezar a cumplirlo que es fenomenal. Bueno, hay montones de preguntas. Una que yo la escuché y la resolvemos rápidamente. El virus no circula por el aire. Digamos, eso está probadísimo, Doc. El virus viaja con las gotitas de saliva con lo que nosotros hablamos, tosemos o estornudamos. Pero digo, no es que me lo contagio caminando. Vive muy poco tiempo en el aire sin... Pero perdón, sobre eso, una cuestión. Sí, porque si no puede implicar, hay una distancia inevitable por las gotitas de flu de 1,5 metros, 2 metros. Por eso la distancia física. Y una de las cosas que es muy importante, casi un servicio diría yo, para cuidarnos todos, el tema de los guantes. La comunidad, la comunidad general no necesita usar guantes. Es más, me animo a decir todo lo contrario. Cuando uno se pone un guante, y esto también yo se lo recomiendo a Diego y al equipo de salud, que es fenomenal que tiene, quizás los policías, la gente que está en controles usan guantes porque, claro, se sienten protegidos. Ahora, el usar guantes todo un día, o 2 horas o 3 horas, hace que no te laves las manos y llevas el germen de un lado al otro. Incluso escuché colegas tuyos decir que sacarse un guante es una técnica. Se llama guante descartable. Se usa para un procedimiento y se saca. Bueno, hay montones de preguntas que me alcanzan en producción. Atento, Maxi Montenegro, por favor, lo escuchamos. No puedo decir mi nombre, pero trabajo en negro. Si no me quieren pagar el sueldo, ¿qué hago?
¿Hay alguna ayuda primero y no le quieren pagar el sueldo? Para los trabajadores en negro hay como ayuda a la asignación por hijo. Si trabaja en negro probablemente tenga el trámite de asignación por hijo. Y para ellos, además del bono de 3.000 pesos de asignación por hijo adicional ahora en abril, hay 10.000 pesos de ingreso familiar de emergencia. Es decir, un trabajador en negro puede hacer la presentación directamente. El que está cobrando asignación por hijo, la ANSES le va a acreditar a mediados de abril 10.000 pesos por familia. ¿Y si estoy en negro? Bueno, es que justamente, como estás en negro... Tengo la asignación. Tenés la asignación por hijo. Acá lo que tenés la asignación, no tenés que no tiene herramienta para hacer un reclamo, digamos, que alguien decidió, porque hay que ser bastante choto en este momento para tener... No me queda claro lo que estás diciendo. Perdón. Para tener en este momento no solamente a alguien en negro, sino que además decidís... No le pagás. No pagarle, sabiendo lo complicado que es un juicio laboral hoy, quién lo va a iniciar. Perdón, pero hay un problema grande de cómo se pagan los sueldos a fin de mes en los primeros días de abril. Ahí tiene que haber una ayuda del Estado importante que se está coordinando de ver cómo pagan las empresas. Pero digo, trabajás en negro y no tenés hijos. Bueno, y hay gente que trabaja en negro y no está registrada, no tiene hijos o no está registrada en ANSES. Bueno, en ese caso tienen que hacer el trámite en ANSES. ANSES.gov.ar. Es muy fácil, hoy lo probamos a hacer y es muy fácil. ¿Para cobrar qué? Para cobrar los 10.000 pesos. Y das una CBU que no tiene que ser incluso tuya. Una clave bancaria puede ser de cualquier otro y te lo dan. Perdón, y si no tenés cuenta, no das CBU, a través del correo podés ir a cobrarlo a sucursales de correo. Hay otro audio más, por favor. ¿Los síntomas respiratorios se presentan de golpe o van evolucionando en intensidad? ¿Hay alguna sugerencia inmediata hasta que llegas a un centro médico o te vienen a asistir? Nosotros damos por resuelto que todos sabemos cuáles son los síntomas y cómo son. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Un caso sospechoso de coronavirus hoy es una persona que tiene fiebre. La fiebre es cardinal. ¿Cuánto es fiebre? Presente. Nosotros consideramos fiebre más de 38 grados de temperatura. 37, 8 grados de temperatura es muy probable que en un ratito vaya a tener 38 y a eso nosotros le llamamos febrícula. Es como un poquito antes de la fiebre. Pero 38 grados es lo que nosotros consideramos. Entonces la fiebre es cardinal. Y la fiebre se tiene que acompañar de una o más de estas. Tos, dificultad para respirar en cualquiera de sus grados, porque puede ser que debute con una dificultad respiratoria severa de inicio, y el decaimiento, el dolor de garganta, toda esta cosa de gripe, ¿no? Pero la fiebre es cardinal. Fiebre y alguno de estos tres que vos dijiste. O los tres. O los tres. Tos, dificultad respiratoria. Dolor de garganta. Dolor de garganta. Y además, perdón, doctor, digamos que no tienen que ir a la guardia. No, tienen que... tienen esos síntomas, no tienen que ir a la guardia. Tienen que llamar... 107 en Capital, 148 en provincia. Exacto. Claro. Y ahí te quedas en tu casa. Claro, y te van a hacer los estudios a tu casa. Luis, en esto es importante también que... no es solamente mirar los hospitales, porque va a haber mucha gente seguramente contagiada con cuadros leves y va a haber que hacer un laburo comunitario muy fuerte, porque va a haber mucha gente aislada positiva en su casa y mucha gente puede estar aislada bien, que yo, Capital es más controlable, pero por fuera de Capital, aislar a una persona que no tiene las condiciones para ser aislada va a ser complejo. ¿Sabes por qué abrimos, y lo quiero dejar, Enrique, este 11 36 76 25 07? Porque de estas hay montones y después las otras. La ropa, los zapatos, el paño con lavandina, que el liso, el aerosol, que no sé cuántas cosas más. Escuchamos uno y agregamos algo. Otro más, por favor, Dire. Soy Beatriz Marcuzzi y quiero saber de qué manera nos vamos a poder ir a vacunarnos y en dónde podemos averiguar para no juntarnos en un hospital o en qué lugar puede ser. 2. Vacuna contra la gripe. ¿Quién y cómo hago para ir? Vacuna contra la gripe sigue siendo el grupo indicado y de riesgo, mayores de 65 años, menores de 2 años y el grupo intermedio que tenga alguna enfermedad crónica, diabetes, asma, hipertensión, etcétera. Yo estuve hablando con intendentes y diferentes municipios están organizando diferentes estrategias. Seguro que no va a ser dentro de las instituciones de salud, entonces muchos están organizando en lugares abiertos, ordenados, no hay que ir todos juntos a vacunarse porque hay que estar a 1,5 metros de distancia. Bueno, hay que averiguar específicamente en los lugares en donde uno vive cómo va a ser la estrategia, pero las estrategias van a ser adecuadas. Bien, hay otra consulta más a nuestra WhatsApp, por favor. Mi pregunta es... ¿creen que el gobierno tomó las medidas a tiempo, las medidas de prevención? ¿Y cómo estamos en comparación al resto de los países de Latinoamérica? Enseguida lo dejo al doctor, pero me parece, Javi, que se tomaron las medidas a tiempo. Sí, se tomaron las medidas a tiempo, eso no cabe la menor duda.
Dos cosas quiero decir al respecto. Una, acabamos de ver gente en Italia y en España donde no se tomaron medidas a tiempo, pero además tienen sociedades muy parecidas a las nuestras, donde si infringís la regla, si transgredís la regla, sos el piola, sos el banana, y así le fue a Italia y a España, y no debería irnos a nosotros así. Y respecto al resto de los países de América Latina, también quiero decir que hay una preocupación muy grande en el gobierno nacional por lo que llaman el factor Bolsonaro. En Brasil es un desbande la política sanitaria del gobierno federal. Y temen que ese desbande que está multiplicando los casos en Brasil, aunque tenemos las fronteras cerradas, hay mucho ingreso y egreso de camiones de Argentina y Brasil por la sociedad comercial que tenemos, por la cual alertan sobre los riesgos que puede tener esta pandemia en la anarquía sanitaria que tiene Brasil, Bien. donde Bolsonaro se sigue riendo del coronavirus. Hay otro más, por favor, a nuestra WhatsApp de voz. Lo escuchamos. Hola, mi nombre es Gloria. Quería saber qué se tiene pensado para el pago de las cuotas de los colegios, las actividades extracurriculares del colegio, los comedores y la movilidad. Si hay alguna planificación en torno a este tema. Me cuelo a esta pregunta, Diego. ¿Va a haber postergaciones, suspensiones tributarias, exenciones? Ya las hay hasta fin de abril y se están tomando más medidas como las que está tomando el gobierno nacional, que nosotros venimos acompañando por detrás, por supuesto. Y hoy la medida más importante, el presidente firmó el DNU que establece por 180 días la imposibilidad de cortar servicios, luz, gas, teléfono y cable, internet y televisión por cable. Televisión por cable e internet. Perdón. Internet y televisión por cable. De vuelta porque te interrumpí. ¿Qué no me pueden cortar por falta de pago? Luz, gas, teléfono, internet y televisión por cable. Uno puede acumular 3 cuotas impagas, es decir, 3 meses impagos consecutivos o alternados, y no te pueden cortar el servicio. Eso es muy importante. Muy importante. Luis, digo, me parece que la pregunta tenía que ver con los colegios privados, ¿no? Porque preguntaba qué pasa con las actividades extracurriculares. Lo que yo pregunté es sigan pagando porque el colegio no está cerrado, se imparten clases, digamos, de manera virtual o se les da a los chicos algún tipo de tarea, pero se tiene que pagar igual. No hay ningún tipo de prórroga para los colegios privados, sean subsidiados por el Estado, no lo sé, no hay nada. Vas y pagas la cuota. Tenés que pagar la cuota. Sí. Hay otra consulta más al WhatsApp, por favor. Hola, mi nombre es Carolina, soy del barrio de Núñez. Me gustaría preguntar si las personas que no tienen síntomas pero tienen el virus pueden contagiar o no. Si el contagio es solamente cuando tienen los síntomas o si pueden contagiar mientras están en periodo de incubación. Gracias. Persona con virus asintomática. Personas asintomáticas que son positivas contagian. Suponete hoy... Te traiciono, Manguel. Hoy Manguel me dijo, yo para mí tuve coronavirus, porque tuve una persona y no tuve síntomas. ¿Puede pasar eso? Sí, claro. Pasa muy frecuentemente. Sí. Y suponete, ¿se puede recontagiar? Hay 3 casos en el mundo recontagiados que se están estudiando a ver cuál fue el motivo del recontagio. Si es la misma cepa, si no es la misma cepa. Son 3 casos que están en estudio. Pero digo, yo me contagié, no tengo síntomas y contagio. O sea, sí. mi gotita de... Por supuesto que en un grado mucho menor que la persona que tiene síntomas. Es decir, la persona que tose contagia mucho más que la persona que no tose, ¿no? Igual no ahora, estamos hablando hace un mes y yo también le pregunté al doctor y el doctor... No, digo ahora, veo que rajan todo, me quedo sola en el estudio. Estuve a punto de... Manguel, pero lo vi. Convivo más con vos que con el resto del mundo. Sí, así que la verdad que eso es un audaz. Pero le preguntaba si yo me hacía hoy, por ejemplo, el test... Si esta situación se dio hace un mes, alguien que volvió de afuera, que además 3 personas nos sentimos realmente muy mal cuando esta persona volvió de afuera hace un mes, si yo hoy me hago el estudio, si me queda algún registro en el cuerpo de que tuve o no tuve, me dice que no hay forma de saber. Tanto es así que el alta de las personas que son positivas se les da cuando el test le da negativo. Es decir, una vez que vos te curás es porque estás negativa. No es como la hepatitis que te sigue quedando que tuviste. En este caso no, salvo que algo cambie. Sí. Esto es... minuto a minuto, hasta el momento no. 11 36 76 25 07. Hay otra consulta más. Qué buena pregunta. Hoy escuché una de una señora que vive sola, que me pareció interesante en un grupo, que por qué le hacen lavar todo el tiempo las manos y lavar con lavandina todo si no, está sola, no entra nadie, y o sea, qué necesidad o cuánta limpieza es necesaria.
La señora vive sola porque está el perro claramente ahí con ella. Pero digo, ¿por qué alguien solo tenés que lavarte las manos todo el tiempo en casa? Siempre las superficies se contaminan, siempre, digamos. Uno va, digamos, si está sola en este mundo, no la visita nadie, está encerrada en una habitación, bueno, probablemente no haya ningún tipo de contaminación. Ojalá, pero en general las superficies están contaminadas y esto sucede y bueno, es más seguro, por supuesto. Hay que lavarse las manos. Claro, por supuesto. Atento, Diego, porque hay una muy especial, me advierte la producción, que tiene que ver con la atención comunitaria de la ciudad. Por favor. ¿Cómo están cuidando a la gente que vive en la calle? O bien en los barrios carenciados, donde es muy difícil hacer cuarentena, ¿no? Donde las problemáticas sociales en muchos casos son muy extremas. Ahí están llevando alcohol, comida. Claro. Ahí está. Situación de gente en calle. Situación de gente en calle. Nosotros tenemos lo que se llama el VAP, Buenos Aires Presente, que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo que hemos hecho ahora es reforzarlo y también hemos ampliado los centros de inclusión. La Ciudad de Buenos Aires tiene 33 centros de inclusión y acabamos de abrir 3 más, que son Parque Chacabuco, Parque Avellaneda y el Polideportivo Pereira. Eso es dar más camas, más comida, más atención, ducha, o sea, todos los sistemas de higienización, alimentación y para que la gente pueda dormir. Es doloroso todos los días ver a una persona en situación de calle, más doloroso aún con el coronavirus. Todos tenemos que tratar de trabajar para que la gente pase ese tiempo, esa noche en los paradores de la Ciudad de Buenos Aires o en los centros de inclusión. Y en los barrios más humildes nosotros tenemos un despliegue también, como el que tenemos habitualmente, de comedores, de todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Social, estando en cada uno de los barrios más humildes de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero decirles que hemos recibido de a 300 mensajes por minuto. Lo vamos a hacer todos los días a esto, de poner mensajes al aire para poder tratar de contestar, sobre todo porque la ENACOM hizo una recomendación que se pasó desapercibida, que es aflojemos con las cadenas, Enrique. Hay cadenas de todos los tipos, de todos los colores, de todas las recomendaciones. Y vos empezás a comprar cuando empezás a recibir, porque chat de mamis del colegio, chat de ex alumnos del Pellegrini, y se empieza a complicar esa situación. Sí, no, sin duda. Bueno, brevemente, cuando vos mencionaste el del baño de vapor, ese video cuando me lo mandaron tuvo 5 millones de visitas. Entonces es grave. Y cuando traté, porque uno va tratando de apagar pequeños mini focos de incendio, porque venía por Twitter, bueno, no me trataron muy bien. Me dijeron que, porque en general la mala noticia es muy adictiva, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Es pasar la mala noticia a otro genera una retribución particular. Bueno, Nacho, me decías hoy en los títulos que hay intención de reabrir el Congreso a pesar de la situación. Sí, exactamente, Luis. La intención del presidente es que se trabajen algunos proyectos de ley que necesitan inevitablemente que pasen por el Congreso. No los puede sacar por DNU pese a este poder de emergencia que tiene el gobierno en este momento, que la oposición lo ha validado, pero necesita sí o sí reabrir el Congreso. Sergio Massa ya empezó a trabajar con los bloques de la oposición, les plantea la posibilidad de hacer una sesión en la que un diputado se siente cada 2 bancos del otro, así que van a tener que ver dónde ponen al resto de los diputados que no entren. Hay 4 proyectos que van a trabajar: suspensión de ejecución de hipotecas, Luis. Notan en el gobierno que hay un nivel de morosidad muy importante y no quieren que se ejecuten casas. Suspensión de desalojos de alquileres. Es muy importante, muy importante. Sí. Te diría que es lo más importante porque no solamente se trata de viviendas familiares, sino también de negocios. Aquel comerciante que tiene las ventanas bajas y que no puede abrir por el tema del coronavirus, bueno, no lo van a poder desalojar. Otro tema fundamental, los trabajadores de la salud. La intención del gobierno es quitarle la carga de ganancias, sacarle ganancias a esos trabajadores de salud. Eso también tiene que pasar por el Congreso. Y por último, en la placa, el tema de los insumos de salud. Está pasando que se pueden importar productos de salud, pero con la carga impositiva que tienen que pagar al ingresar, termina desalentando ese operatorio y necesitamos, el país lo necesita, mejor dicho, que entren esos productos, así que esos 4 proyectos se estarían tratando la próxima semana. Massa no descartó sesionar en un gimnasio, se hacía falta al aire libre para garantizar el 1,5 metros de distancia entre las personas. Mangel, tenemos 2 temas para preguntarte. Uno que es el jovencito que volvió de Brasil y que tuvo en vilo a la Fuerza de Seguridad y demás, y lo otro es, en tu caso, argentinos que vuelven, el caso de Javier, europeos que se van. Háblame del de Brasil.
no sé si... Sí, vamos a ver las imágenes, por favor. Sí, vamos a verlas. Hoy, bueno, se pusieron estos retenes, la verdad que muy fuertes, donde trabajaron todos, de gendarmería, prefectura, Sí. policía de seguridad aeroportuaria. Perdón, lo escuchamos un poquito, A ver, las dale. explicaciones que Yo me voy de daba. vacaciones, querida. ¿Vos dónde te vas de vacaciones? ¿A Miami te vas de vacaciones? Yo no me puedo ir a Miami. Me tengo que tomar el auto y a irme de vacaciones acá a Brasil. ¿Por qué no te quedaste a hacer cuarentena en el lugar que estabas? Yo me fui el 8 de acá. O sea, cuando yo me fui, mis vacaciones empezaron tranquilamente. Se desató el quilombo y ahora decidí volver porque no puedo estar en otro país en una catástrofe mundial. Querido, yo me estoy yendo a hacer la cuarentena. ¿Y vos cuarentena acá? ¿Qué cuarentena estás haciendo? ¿Dónde sos vos? Desde el 9. Sí, que tiene que O ver. sea, Nosotros estamos exceptuados, señor. Bueno, exceptuado, pero Es vos más, podés contagiar. Vos me estás hablando y me estás nosotros estamos poniendo en tirando riesgo la saliva. salud. No me toques, por favor. Ahora, ¿cuál va a ser? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron que va a hacer? ¿Cuál va a ser el procedimiento? No pueden alejar porque están uno al lado del otro. Acá cuarentena no hay nada de cuarentena. Miren a esta gente. ¿Cómo terminó A el ver, episodio? no vamos este? a dar el nombre por Sí. me parece de razones, ya se le vio la cara y además tiene miedo por la familia. Violó varias resoluciones. La primera, están tratando de investigar cómo cruzó la frontera de Brasil. Él dice, yo me fui el 8 y después volví. Bueno, hubiese vuelto cuando te enteraste, ¿no?, que había un cierre de frontera. Pero ahí lo que calculan es que tuvo que haber pasado algo, digámosle, coima, que tuvo que haber adornado a alguien. No puede ser, Romina. Bueno, no sé, chicos, qué quieren que diga hoy, cómo quieren que hable. No te dejan ser, yo te banco. No me- Yo te banco. me puedo bancar. Yo te ¿Cómo va a banco. coimear? Acá en la Argentina no se Bueno, coimea están nada. investigando si adornó a alguien en la frontera, porosa frontera con Brasil, para poderse venir en este momento. Segundo, claramente violó el decreto por el cual no puede Obvio. circular, eso de por sí, y además tiene una denuncia por resistencia a la autoridad, porque cuando le pidieron que baje del auto no quiso, y había gente del Ministerio de Seguridad directamente en ese momento, en ese lugar en la Panamericana, y se resistía, se enojó mucho, y además conocía, pues le decía a los periodistas, córranse, me pueden contagiar. No es que no conocíamos, estaba O sea, muy atento, digamos, a cuál Estaba era el desatento protocolo. para irse, pero muy atento a cómo eran las Muy precauciones. atento, tiene que quedarse en la casa, en un primer momento lo van a poner consigna, pero además digo, está el tema del decreto que violó, el tema de la resistencia a la autoridad y la investigación que hay, qué fue lo que pasó en la frontera como para que lo dejen venirse Claro. tranquilo como Bien. se venía con las tablas de sal. Bueno, y contame, vos, Romina, los argentinos que quieren volver y Javier, los europeos que deben irse. Te cuento, hay algunas placas que por ahí Sí, las pueden vemos. ayudar, si querés andan por ahí. Después del 13 de marzo, ¿por qué es tan importante esto? Porque ya se conocía la situación, ya se había hablado del cierre de fronteras, se fueron de Ezeiza, que es el número exacto que tienen, 20.000 argentinos. Por tierra ni siquiera se puede calcular, calculan que pueden haber salido 25.000 más. ¿Por qué? Y bueno, porque no tenés, digamos, en todos los puestos de frontera un control como para saber cuántos se fueron. Punta Cana, ¿cuántos hay? Perú es el más conflictivo y militarizado. Hay una pelea brutal entre Felipe Solá, el canciller, y la Cancillería peruana, porque, por ejemplo, a los argentinos que están en Cusco no los dejan salir. Y en Lima, el aeropuerto está militarizado, entonces la potestad de todo lo que pasa en el aeropuerto Claro. es de Lima, no dejan entrar un avión argentino a buscar a nadie. Punta Cana, 1.000 argentinos. Hay cierta bronca con esto y me parece que no hay que hacer casa de bruja, pero sí contarlo. Yo vi muchas de las notas que mandaban a la Cancillería, argentinos que estaban en Punta Cana, diciendo, pero yo me vine con la plata justa para pasarme la semana en el All Inclusive. Sí, claro, O sea, qué sí. sé yo, no sé. Y esto significa además un gasto, porque tienen que buscar alojamiento, porque tienen Sí. que darle en muchos casos plata para Sí. poder estar mientras los traen. Te México, apuro. México 1.500. 1.500 argentinos, Madrid 500, Barcelona 500, Inglaterra 700 y otro all inclusive, República Dominicana. Otro All Inclusive, República Dominicana, exactamente. Esos son los argentinos que ahora están tratando de volver por fuera de lo que tiene que ser por tierra. ¿Cuál es el conflicto? Dos cuestiones que son Sí. importantes. La primera, ¿cuál es la prioridad? ¿Cómo hacen para establecer prioridades? Claro. Primero, bueno, gente en situación de vulnerabilidad, ¿no? Gente con chicos, gente que está Sí. enferma. También aparecieron certificados truchos de lo que se te pueda ocurrir, porque, bueno, todos Sí. quieren volver. Y la segunda es, otra vez suena incómodo, pero es darle prioridad a la gente que se fue previo al Y sería 13. lógico, digamos, Es el que incómodo, asumió, se fue y asumió que estaba en medio de la pandemia y podía pasar esto, bueno, tiene que bancársela. ¿Te quedó algo más? Le pregunto a Javier. Y lo otro te iba a decir, que me parece que es importante repetirlo porque lo marcaba Diego y es muy peligroso, es que los argentinos que vuelven, si no hay en el avión alguien que digan que puede tener algún síntoma de estar contagiado,
llegan de distintos vuelos. Hoy vinieron solo 6 vuelos a Ezeiza. Mirá que es importante esto. Por eso algunos salieron a correrlo a Solá cuando dijo hay que cerrar Ezeiza. Es un gran foco de contagio los aeropuertos y hay argentinos que no quieren salir de los aeropuertos. Pero llegan a Ezeiza, lo miran casco blanco, le toman la temperatura y se van a la casa. Llenás una declaración jurada y te vas a tu casa. Y son un montón los que están llegando. Javi, hay 5.000 europeos que quieren irse a su vez. Ese es el cálculo que hace la representante de la Unión Europea acá en Buenos Aires. Están viendo de qué manera los logran repatriar. La mayoría de ellos son turistas. Estiman que el 80% de esos 5.000 son turistas que llegaron a la Argentina durante nuestro verano, incluso después de declarar la pandemia a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Pero también hay trabajadores eventuales, transitorios y estudiantes de intercambio, con muchos acuerdos que hay de escuelas y universidades aquí. El tema es que está tratando de negociar la Unión Europea con la Cancillería, que para pocos líos tiene este también, y con las líneas aéreas, lo cual se complica porque tampoco hay ni mucha voluntad de la Cancillería de ocuparse de los europeos, bastante se tiene que ocupar de los argentinos, y tampoco hay mucha idea de parte de las líneas aéreas de llevar gente de acá a la Argentina a Europa, donde están los vuelos raleados. Quiero hablar del efecto económico de esta pandemia que decimos siempre, pero digo, en nada, ya. A partir de ahora, ya estamos en el día miércoles, están cerrados. ¿Cuántos accesos en la capital federal? 59. ¿Solo se puede entrar? Por el resto, son 111 en total, menos 59. Tenés, no, conmigo no cuentes. Pero digo, es fácil entrar. buenosaires.gov.ar, está el mapita que recontra, por ejemplo, no Libertador, zona norte, sí por Cabildo. Tenés 52 pasos habilitados, 59... 51. Si podés circular. 51 abiertos, 59 gracias cerrados. Producción, gracias producción. 111. Los que están... 110 no son. Perdón, 111 son. Los que están en verde... Son 110 solo para... dice el mapa, pero hay uno más. ¿Podés creer? Teníamos uno más. Ahí está. Vehículos particulares y transporte público. Puentes peatonales 26. Semi-habilitados, porque es solamente para el transporte público, el azul es ese. Claro. Y el prohibido son estos 59 que solamente se abre por emergencias. Perdón, y ahí los estamos viendo, ¿no? En alguno de los puntos. Esto está en buenosaires.gov.ar, fácilmente accesible. ¿Por cuánto tiempo? ¿Esto para hasta nuevo aviso? Esto es por lo menos hasta el 31 de marzo, es como vamos a seguir trabajando. O sea, esto es desde ahora y hasta el 31 no de se marzo. puede entrar. ¿Quiénes pueden entrar a la ciudad de Buenos Aires? Porque también me todos parece aquellos que están habilitados por el decreto. Personas que van a asistir a un menor, mayor, sanidad, todas seguridad. Las personas que están dentro del decreto pueden ingresar y salir de la ciudad de Buenos Aires y moverse tranquilamente. Lo que hemos hecho es cerrar 59 pasos que no son pasos centrales. O sea, vos, Rivadavia, Liniers, lo tenés abierto. San Martín, lo tenés abierto. La Noria, Puente Alsina, todo eso están abiertos. Lo que no están abiertos es, hay un montón de puentes, accesos que son innecesarios. Ahora, porque además hoy Bernie había criticado mucho esto. Y él dijo que no se podía cortarse solo los intendentes. Lo que Bernie aclaró, porque recién hablé con Bernie hace 5 minutos antes de entrar. Se lo dijo a él a la mañana. Sí, pero lo que Bernie aclara y dice es, ojo que esto no se tome como bloqueos, montículos de arena. No se trata de eso. Sí, no es que bloqueaste la ciudad solo para los porteños. No, porque no hay fronteras interiores en nuestro país. No se trata de que no haya, porque te voy a decir algo. Los vecinos de Buenos Aires necesitan la logística de los camiones de alimentación para que entren a la ciudad. Obvio. Está claro. Los médicos que vienen a trabajar, el 80% de la policía de la ciudad, ¿dónde vive? Luis. En la provincia. Entonces tiene que venir a trabajar. Maxi, haceme líneas del efecto económico hoy, cuando estamos hablando 25 de marzo. Va a depender de la duración de la cuarentena y de cómo se sale de la cuarentena. Pero hay 2 o 3 cosas importantes que se tomaron como decisión hoy y tienen que ver con cómo sigue la economía, fundamentalmente cómo se pagan los sueldos a fin de mes y principio de abril. En primer lugar, el jueves se reanuda el clearing bancario. ¿Esto qué significa? Bueno, que empieza a operar, no presencialmente, pero sí electrónicamente, los bancos. ¿Y esto por qué se hace? Bueno, porque hay muchas industrias que siguen funcionando, alimenticia, farmacéutica, algunas más, que si no se hacía esto, iban también a un problema enorme. Es decir, tienen que recibir los cheques de sus clientes, poder acreditarlos, poder pagar los sueldos y demás. Ahora, a partir del jueves también se reanudan
los millones de cheques que hay de empresas que están cerradas. Claro. Entonces va a haber rechazo de cheques por todos lados, porque el que no está facturando nada no va a cobrar sus cheques, y por eso acaba de firmar el presidente un DNU que le da muchas facultades al Banco Central para que los bancos no cierren las cuentas bancarias de aquellos que tienen una gran cantidad de cheques rechazados. Hasta ahora vos tenías cheques rechazados, te cerraban la cuenta y eso era un problema enorme para las empresas después para seguir funcionando. El segundo paso es que a partir de mañana los bancos empiezan a gestionar con las empresas los créditos al 24%. ¿Para qué? Para que las empresas puedan pagar los sueldos en los próximos días. Yo creo que van a tener que ir más a fondo y van a tener que hacer que los bancos directamente le habiliten descubiertos a las empresas por la nómina salarial. Y que directamente, con alguna garantía estatal, las empresas puedan usar ese descubierto para pagar los salarios a fin de mes, principio de abril. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa comercial, pero quiero dejar planteado para el doctor Camburian de vuelta, mucha gente que está preguntando si se encontró la cura. Ay, me contaban que hoy en farmacia gente salió a comprar acitromicina, que es una, digamos, de verdad, porque se dijo la acitromicina más, no me acuerdo qué otra cosa, cura. Preguntarle también, en la farmacia se habla, con Enrique de Rosa, la compra de los pedidos de Ribotril sin, perdón, la marca, sin receta. Y después vamos a repasar con Diego medidas de bioseguridad que pueden llegar a ser tomadas. Acordate que mañana seguimos con las respuestas del WhatsApp que hemos puesto durante toda la noche. Mañana seguimos. Sigamos estos consejos para que entre todos podamos prevenir el coronavirus. Te lavas las manos frecuentemente con agua y jabón o usás alcohol en gel al toser, estornudar. Acordate cubrirte la boca y la nariz simplemente con el codo flexionado. Evita tocarte con las manos la cara. Mira. Coronavirus. Cuidarnos es la mejor manera de cuidar a los demás. Apelo a tu hiperbrevedad, Carlos. ¿El microondas o el horno de casa puede eliminar el virus si está en las comidas? No. ¿No? Bueno, lo ampliamos enseguida, porque yo pensé que... ¿Vos querías brevedad? Sí, pero lo ampliamos enseguida. Pequeña pausa. Ampliamos esto, para mí es una sorpresa, lo de que el calor de la cocina del microondas no ayuda. Vamos a hablar con Enrique del abuso de los psicotrópicos. ¿Se llaman psicotrópicos? Muy bien, una vez pego un solo tema. Y con Diego vamos a seguir hablando de por qué no guantes en los supermercados. Pequeña pausa y ya volvemos. La pregunta para el doctor Camburian. ¿Puede depositarse el virus en la comida y ponerla al horno en el microondas? ¿Puede matar el virus? Bien, vamos. Entonces, lo importante en esto es... Primero, el calor por supuesto que inactiva al germen. La cocción de la comida es a altas temperaturas y eso inactiva al germen. Esto no significa que si uno pone ropa adentro del... Porque, ojo con esto, poner ropa adentro del microondas va a hacer que ese germen no esté en la ropa, o ponga material adentro del horno, porque la gente a veces con esta locura, no. Entonces, en la comida sí, por supuesto, con el calor se inactiva, pero que no quede el concepto de que el calor mata al germen, ojo. Está claro. Doc, el tema Ribotril, psicotrópicos y demás, que hoy me decía una farmacéutica, la gente viene a pedirlo así sin receta, desesperada. Bueno, ese es uno de los grandes problemas. La gente se está sobremedicando, la gente está tomando breve aviso parroquial. Si tienen insomnio, están angustiados, no tienen una patología, les responden normalmente a algo que pasa. Y algo que le comenté a Diego Santilli es que, sí, que él lo puede decir, hay un gran problema en cuanto al abastecimiento. Hay gente que sí necesita medicación y no está considerando. Muchos psiquiatras, psicólogos, no están atendiendo a sus pacientes y están sin medicación. Van a los hospitales o han cerrado los centros médicos privados, entonces están sin recetas. Bien. Pero bueno, creo que es un tema se va a tomar. Le dejo esa pregunta para después de la pausa y el tema guantes, máscaras en supermercados y demás. Pequeña pausa. Máscaras y guantes para supermercados, Daniel. Me escribió un Daniel. Diego. Mira, los guantes no son lo indicado. Yo entiendo que la gente que está adelante en el frente de batalla, por decirlo de alguna manera, el policía que tiene que controlar los permisos, que tiene que controlar, lo quiere usar. Los guantes no es lo indicado porque vos lo que tenés que hacer es lavarte las manos. Corres el riesgo de que tocas el guante y después te rascás o agarras el celular y lo pusiste en el celular que después lo tenés acá. No es lo indicado. Y las máscaras tienen que ver para aquel que tiene síntomas. Es correcto. No para aquel todo, que no tiene síntomas. Es correcto. Absolutamente. Vos me ves a mí en la calle todo el tiempo acompañando a los policías, yendo a los hospitales, hablando con los médicos. Obviamente lo que tengo que hacer es mantener la distancia, pero no lo tengo que usar. Y Luis, perdón, y esto corre para todos. Funcionarios públicos desde el presidente para abajo. Distancia de 1,5 metros. Eso es. No hay más actos públicos de distancia corta. Diego, gracias. Un placer, Doc, verte. Doc, sabés que sos mi psiquiatra de cabecera. Señores, gracias a todos. Mangel está perfecta. De salud fue un chiste, no, una metáfora que utilicé. Soy Luis Novarecio. Estos Animales 2020. Hasta mañana.